Muy bien. Shabbat Shalom, amigos, bienvenidos una vez más a este espacio. Es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes un Shabbat más y poder compartir de estos temas. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema que estamos viendo ya, bueno, ya hace un año, ya pasamos más de un año, que estamos viendo todo el tema de este módulo familiar. Y bueno, en este último tiempo hemos visto el tema de la crianza. Y ya veníamos aquí en el tema de las 5 ideas sobre el control del comportamiento de tu hijo, ¿sí? Precisamente estamos en la idea número 4, que tiene que ver con el castigo, ¿sí? Y estamos hablando del castigo y la última semana ya entramos en lo que es el castigo con, digamos, con la varita, ¿no? Y empezamos a hablar acerca de si la varita aplicaba o no aplicaba, ¿sí? Y quiero citarles 2 textos que están aquí, de los que estuvimos hablando la semana pasada, y son estos 2 que están aquí. Dice, no escatimes, Proverbios 23, 13 al 14, no escatimes en la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, ¿sí? La semana pasada estuvimos hablando acerca de ello, pero aquí lo que la Torah nos muestra es que, lo que nos muestra la palabra del Creador es que la vara en algún momento puede evitar la muerte del niño, o sea, puede librar su alma del Seol, o sea, de la muerte. O sea que, digamos que de cierta manera la Torah avala en algún momento, y bueno, con todo el contexto que venimos manejando, en algún momento puede ser necesaria como última opción. Nunca como la primera, sino como última opción. Lo vimos la semana pasada profundamente, sin violencia, con amor, ¿sí? Y obviamente digamos que con las emociones, con el dominio propio necesario para hacerlo, ¿no? Consciente de lo que se va a hacer. Y el Proverbio 19:18 dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte, ¿sí? Es decir, que no es esperado a ira darle, sino que hay un tiempo donde se puede corregir. Va a haber un momento donde ya prácticamente si no lo corregiste a tiempo, ya va a ser muy difícil. Y el día de hoy, antes de iniciar con el tema de la ley colombiana que quedamos de ver hace la última clase, quiero leerles Deuteronomio 21, 18 al 21, ¿sí? Que la semana pasada lo tocamos, pero quiero que lo vamos a atacar un poquito hoy, otra vez. Dice, y esto con respecto precisamente a un hijo rebelde y contumaz. Dice lo siguiente, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo socarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel lo oirá y temerá. Bueno, este versículo, obviamente leído en un día como hoy, es bastante controversial, pero entendamos que, a ver, estamos en el marco de la Torá, donde hay o sea, recuerden que la Torá es una constitución, o sea que alrededor de este mandamiento hay otro poco de mandamientos que rigen el comportamiento de todo el pueblo, es decir, hay un marco, ¿sí?, legal alrededor de todo esto. No lo podemos sacarlo y trasladarlo a nuestro marco legal y en el mundo en el que vivimos hoy, ¿sí? Hoy vivimos en un mundo totalmente diferente, con unas leyes totalmente diferentes, unas leyes que muchas de ellas van en contra o digamos que contrarían los mandatos que están en la Torá. Entonces digamos que hay que tener en cuenta que todo esto está en un marco legal y que había una serie de comportamientos
que hoy en día los vemos como normales y comunes, que digamos que dentro del contexto de la Torá son aborrecibles, están mal, y algunos de ellos deberían ser judicializados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la mentalidad, la forma de pensar, la cosmovisión de las personas a las que fue dirigida la Torá inicialmente, pues no es la misma mentalidad en la que vivimos nosotros hoy. Y eso lo quiero dejar en claro porque ahorita vamos a contrastarlo precisamente con el tema de la ley que vemos hoy en día, y hay que ser muy puntuales con ello. Entonces, aquí nos muestra el caso de un hijo que es contumaz y rebelde. Quiero que lo veamos desde el hebreo, ¿sí? Esa palabra contumaz que nos dice ahí es la palabra zarar, ¿sí? Y que tiene que ver con, ahí ustedes lo ven en rojito, incluso dice que es una raíz primaria, una raíz primaria, y dice apartarse, refractario, dice apartar, contumaz, desleal, falso, indómito. Indómito es alguien que no se puede domar. Porfiado, prevaricador, rebelde. Es decir, es una persona falsa, desleal, y dice contumaz y rebelde. Y una persona rebelde, pues obviamente es alguien que se va en contra de la autoridad, en este caso de los padres, dice alguien amargo, ¿sí? Alguien amargo, lo relaciona con alguien amargo, y también mire que dice desleal, ¿sí? Dice, alguno que tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni la voz de su madre, y habiéndole castigado, es decir, que incluso dentro de ese castigo, evidentemente, ya hemos leído los otros pasajes donde el Eterno avala de vez en cuando, de ser necesario, la varita, ¿sí? Y la semana pasada hablamos de eso, la varita, ¿no? No dice la chancla, ni la correa, ni el cable de la plancha, ni ninguna de esas cosas, sino la varita. Es decir, un elemento que va a ser identificado como que es el elemento para ejercer ese tipo de disciplina en ese extremo, ¿no? Entonces, bueno, por acá yo no sé si ustedes escucharon, por aquí alguien dijo algo, que un machete, no, nada de eso, nada de eso. Pero el punto es que esta persona, digamos que ya tuvo un proceso de todos los tipos de castigos, ¿no? Se le reconvino de todas las formas y maneras, y se llegó incluso a darle con la varita. Miren que ellos dicen, la palabra yazar tiene que ver precisamente con amonestar, incluso habla de azotar, ¿sí? Habla de azotar, habla obviamente de corregir, pero en este caso vemos un hijo que ha llegado a un extremo donde seguramente se le dio varita. Y dice, ajá, Si supiera la autoridad de su papá, pues claro, la de la que le vengan encima. exacto, porque recuerden que básicamente los padres son los representantes de Elohim en la tierra. Es decir, que cuando nosotros nos estamos revelando a nuestros padres, nos estamos revelando al mismo Adonai. Recuerden, ¿sí? Recuerden que estamos hablando en un contexto de la Torá donde hay una cantidad de normas y leyes que van a regir el comportamiento tanto de los padres como de los hijos. Aquí está hablando de unos padres, de unos buenos padres, ¿sí? Que han tratado de criar a su hijo, pero su hijo es rebelde y contumaz, no han podido con él, lo han castigado aún con vara, y ni aún así quiere obedecer. Dice, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz, ¿sí? Y rebelde. No obedece, en alguna versión por ahí leí que era vil. Es contumaz y rebelde, vil y rebelde. No obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, ¿sí? Ahí por ahí dice en esa palabra glotón, pues normalmente nosotros relacionamos la glotonería con que es comilón o que es exagerado al comer, pero cuando nos metemos un poquito más de lleno recuerden que una palabra hebrea o griega en la Biblia tiene alrededor de 7, 8, muchos significados, y dependiendo del contexto, pues
se va a colocar un significado que esté acorde con el contexto. Y es la palabra salal. Y tiene que ver con estremecer, temblar. Dice figurativamente, flojo moralmente, indigno, ¿sí? Abatir, comedor, comilón, ¿sí? Bueno, aquí es donde dice la palabra vil. Estaba confundiendo esa palabra salal, glotón, vil, una persona floja moralmente, es decir, una persona inmoral, ¿sí? Los padres le han tratado de inculcar unas cosas, pero él se ha desviado, ¿no? Se ha escapado, como decía ahorita. No quiere hacer nada. Y dice que es borracho. Una persona dada al vino. Recuerden, ya viniéndonos más acá, al primer siglo, el apóstol Pablo dice que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Si el vino, un poquito de sidra, dice también la palabra, o sea, te hace perder el sentido y la cordura. Y vas a empezar a hacer cosas que en un estado normal no harías. Pero aparte de eso, si eres inmoral, pues imagínense, si vemos los ejemplos de personas que, Esa mezcla. digamos que cuando están sobrios, digamos que están dentro de un margen de moralidad, digamos lo bueno, y cuando se emborrachan, pierden todo, ¿no? Y empiezan a hacer cosas y cuántos accidentes de violencia, bueno, que han ocurrido por el exceso de licor. Ahora una persona que es una persona inmoral. Imagínese qué tanto puede llegar a ser. Es decir, que para llegar a este punto, pues tuvieron que haber pasado muchas cosas. ¿Y cuál es la pena para los rebeldes? Bueno, la pena de la rebelión en la Torá siempre es una, y es la pena de muerte. ¿Sí? Es la pena de muerte. En este caso, por eso dice, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel lo oirá y temerá. Ahora, el punto es el siguiente. El punto es que estas leyes, todo el pueblo debía conocerlas. El tema es que estas leyes, o sea, estaban enterados los padres, estaban enterados los hijos de esta situación. Cuando analizamos a nivel histórico qué ha ocurrido, qué evidencias hay de que se haya ejercido este mandamiento, se haya llevado a cabo esta pena de hijo rebelde, pues no se encuentra por ningún lado, y en el contexto judío se habla de que eso nunca ocurrió. ¿Por qué podemos creer eso? Porque precisamente el propósito del mandamiento es de hacer un cerco, es de protegerte. El propósito del mandamiento no es matarte, ¿sí? Cuando la pena para el quebrantamiento de un mandamiento es la muerte, el propósito no es matarte, el propósito no es que tú lo hagas para matarte, el propósito es que te abstengas, como lo dice ahí a lo último, en el versículo 21. Así quitarás el mal en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¿Sí? Es decir, que históricamente no hay una evidencia de que se haya llevado a cabo esta pena. ¿Por qué? Porque seguramente los hijos y los padres, recuerden que el Eterno siempre inculcó que todas las palabras de esta ley las debíamos meditar y recitar en ellas y debíamos decirle a nuestros hijos de día y de noche, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Javi, yo quisiera decir que este es uno de los mandamientos que, aún sin haber estudiado la Torá, hasta hace poco, hasta hace una generación de pronto anterior a la de nosotros, ¿sí? Todavía había ese respeto hacia los padres. ¿Sí? Era difícil que un hijo se le enfrentara pues a un papá o por el tema de los ojos altivos, que también la palabra lo menciona también. O sea, yo, según lo que he escuchado, nada más con la mirada le dicen a uno, usted calla y se va para su habitación o no puedo opinar y todo eso. Entonces, o sea, me parece interesante porque es un mandamiento que de una u otra forma se preservó, o se ha preservado incluso en algunas familias y aún está ahí, y aún aparece ahí, se vive pues, aún. Pues yo sé la forma de matar al hijo, ¿no? Porque como mencionaba Javier, no estamos en un sistema regido por este tipo de cosas, pero sí es muy importante el respeto en una familia y saber hacer entender a los hijos que ellos deben guardar las instrucciones que se dan en la casa. No sé, yo hablo más que todo como el pedazo donde habla del temor.
que había como ese temor reverente, ese respeto hacia los padres. Sí, entonces, como lo decíamos ahorita, el propósito es precisamente Cuidar, guardar. que la gente se cuide. El propósito no es matar a alguien, precisamente es lo contrario de eso, que recuerden que los mandamientos son un cerco que evitan que tú ¿qué? Te arrojes al abismo. Y aquí pues vemos claramente que hay un proceso legal, o sea, llega a un punto donde, o sea, si lo trasladamos al día de hoy, podemos ver claramente, obviamente trasladándolo aquí en un contexto donde no hay Torá, donde han habido casos de muchos hijos que seguramente, y ahí es donde lo quiero enlazar con este versículo que leímos ahorita, discúlpeme aquí un momentico. No escatimes en la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Aquí estamos viendo un ejemplo de un caso extremo, pero que pues definitivamente no, históricamente no aconteció esto, ¿no? Pero sí vemos muchos casos en muchas familias donde ha faltado la varita y prácticamente ha faltado muchas veces todo el proceso hasta llegar a la varita. Y los hijos se han descarriado y finalmente, digamos que ese juicio que los papás debieron hacerle en su momento, a lo cual ellos estaban llamados, no lo hicieron y los terminaron enjuiciando afuera. Porque digamos que, por eso decía el otro versículo que leíamos ahorita, corrígelo mientras hay esperanza. Sí. Porque va a llegar un momento donde si tú no lo corriges, ya no lo vas a poder corregir y lo van a corregir afuera, donde la gente sí no va a tener amor ni piedad. Y por eso hoy más de uno, jóvenes, incluso pues yo fui creciendo y muchos jóvenes que se fueron rebeldes, se fueron desviando del camino, fueron ajusticiados en la calle. Sí, porque se van levantando enemigos, malos pasos, la misma ley, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto nos lleva a que debemos ejercer nuestro rol como padres de una manera consciente y saber de que es mejor si en algún momento extremo es necesario darle la varita, es mejor que se la des tú a que afuera no le den varita, sino que le den batazos, balazos, cuchillazos, planazos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si iba a decir algo, Carlos. Sí, es importante tener en cuenta que hay que leer bien el contexto porque aquí no era que los papás se les antojaba y lo apedreaban. No. Aquí hay un contexto y un contexto legal, ¿no? O sea, ahí vemos todo un proceso que había. Ellos iban y si estudiamos un poquito más la palabra, sabemos que siempre hay que tener el tema de los testigos, aquí habla de que iba a los ancianos, hay más que los más de edad, ahí habla un tema de los que tenían como sabiduría y liderazgo en ese entorno, ¿no? Entonces, porque muchas veces podemos malinterpretar este versículo y pensar como que no, los papás de entonces cogían y asaban. Eso estaban matando a todo el mundo. Estaban matando a todo el mundo. Eso no es así. Es importante tener en cuenta que siempre la instrucción que aparece en la palabra y todo lo que hemos leído va bajo un orden legal, va bajo un orden que en algún momento estudiaremos. Incluso eso después se transmite acá. Como un ejemplo, cuando iban a apedrear a la mujer adúltera, sí, ahí hay unas cosas bien bonitas que no solamente fue por lo que hizo eso, sino que también un contexto legal ahí, Un proceso. ahí interesante. Entonces, lo enlazo porque es muy parecido a lo que está pasando acá. Es un tema legal bien, bien interesante. No es que, ay, me aburrición, voy a pedir a mi hijo. Eso no era así nomás. Y aún así no hay registro de que eso alguna vez se haya hecho. Sí, entonces como lo decía Carlos, es un proceso, es decir que imagínese cómo debía ser este hijo para que los padres llegaran a ese extremo de llevarlo allá, es porque realmente no es que solamente fuera, hiciera cosas malas para él y con los padres, sino que ya eso se había trasladado a la comunidad, era algo que ya no se podía contener Una obligación. y era algo que tenían que prácticamente hacerlo, pero tenía un proceso legal en un juzgado, porque ahí cuando dice que irán a las puertas, dicen, irán a los ancianos de la ciudad, irán a la puerta del lugar donde viva, porque normalmente en las ciudades, en las puertas era donde estaban pues, Los litigios. exacto, los litigios y todas estas cuestiones legales. Padre va ante la justicia y lo entrega, ¿no? Más o menos.
Sí. Sí, exacto. Fácil no debe ser. No, no debe ser. Fácil, no es. Digamos que es consciente de que un hijo está vulnerando no solamente el respetar a la autoridad de ellos, sino que aún también a la sociedad, Tal cual. ¿no? Y de ahí viene la disciplina, que de pronto pues, Solo que ahí, y eso siendo Dani, porque precisamente para evitar lo que dice la palabra, que vaya a morir fuera de casa, o sea, en brazos de personas que pueden hacerle daño. Porque, bueno, yo tengo la experiencia de trabajar con adictos, trabajado con adictos muchos años. Muchos padres han hecho eso. Prefieren llevarlo a un juzgado de menores o, digamos, ante aquí los sistemas de bienestar familiar, por ejemplo, para decir, yo entrego a mi hijo porque ya no puedo, porque ya llegué hasta cierto punto como con esa pirámide de disciplina, de corrección, de amor, y nada, ¿qué pasa con mi hijo? Yo prefiero entregarlo aquí y no saber que lo sigo dejando en la calle, donde después me va a tocar ir a un cementerio a verlo o ir a una morgue a identificar el cuerpo de mi hijo. Y eso es una realidad. Es una realidad. Entonces, por eso digo que es más un acto de amor lo que hacen los padres cuando dicen, no, aquí lo dejo. Me duele mucho. Incluso he conocido padres que le colocan demandas, sí, demandas a qué nivel. Ha robado en mi casa, me ha maltratado física y verbalmente. Sí, golpea. ¿Para qué? Y en efecto sucede, ¿no? Precisamente ¿para qué? Para que ya la ley se encargue de hacer, digamos, la justicia con ese hijo. Y eso es una disciplina. ahora algo para tener en cuenta es que, bueno, nosotros sabemos que la Torá está vigente. Estos mandamientos aplican. Pero pues obviamente en estos tiempos no vivimos en un contexto donde se aplique la Torá, ¿sí? Obviamente el contexto de acá está el templo, el Sanedrín, y se llevan a cabo, se ejecutan estas sentencias. Pero, pues, al igual que muchos otros mandamientos que sabemos que están vigentes y que también la pena era la muerte. Por ejemplo, el adulterio. El adulterio está vigente y la pena en la Torá era la muerte. Sí, la idolatría está vigente, la pena en la Torá era la muerte. Sí, el asesinato o el homicidio culposo, premeditado, era castigado con la muerte. ¿Sí? Hoy en día nosotros estamos en un contexto donde aplican otras leyes, pero nosotros como creyentes, como ciudadanos del reino, dentro del cual aplican estas leyes, nosotros tenemos que tener claro que si se estuviera aplicando la Torá en este tiempo y cuando el Mesías venga, que se va a ejercer la Torá, estas leyes aplicar. Entonces, por eso el Eterno nos manda a que le enseñemos todas estas cosas a nuestros hijos. Y esto es un mandamiento que se lo debemos enseñar como le enseñamos el de no cometer adulterio, no robar, el de honra a tu padre y a tu madre. De hecho, este está relacionado con honra a tu padre y a tu madre. Entonces, mire que todo está conectado. Así que, bueno, quería tocar este tema antes de pasar al siguiente. No sé si quieran anexar algo más ahí ustedes. No. Ok. Ahora sí continuemos. Quiero que veamos ahora, porque pues nosotros no estamos en esos tiempos bíblicos, ni estamos en Israel, donde se aplica la Torá, porque ni siquiera en el Israel de hoy es un país democrático. Y hay que contrastar lo que estamos leyendo ahí en la Biblia con el día de hoy, porque ciertamente pues el día de hoy, de acuerdo a los ejemplos que nos estaban explicando aquí nuestras compañeras, Adriana y Daniela, tratando pues de hacer una semejanza en lo que ocurre hoy, pues lo que les decía yo ahorita, las leyes colombianas o las leyes donde nosotros, los pueblos donde residimos, son totalmente diferentes y se aplican de manera diferente, que van a dar unos permisos que la Torá no los daría. Y obviamente los padres no conocían estas leyes. De hecho, muchos de nosotros acá que están hoy, que están conectados o están acá, no conocían nada de esto, apenas ahorita están empezando a conocerlo. Y cuando se dan cuenta o empiezan a conocer todas estas leyes, se dan cuenta que ellos hicieron todo lo contrario, por ejemplo. Entonces, por eso, en un contexto como el de nosotros, sí se han aplicado esas leyes de que les han aplicado la pena de muerte, pero no necesariamente un juzgado, sino los malos que han levantado a justiciarlo, la ley de la calle. ¿Exacto? Entonces, vamos a leer lo que dice la ley colombiana con respecto a el castigo físico. ¿Sí? Y vamos a entrar a analizar
lo que hemos venido nosotros desarrollando, que Dios permite en su Torá, y vamos a traerlo como al contexto de hoy. ¿Cómo se aplica eso hoy en día? Hacemos ese contraste ahí? Dice la ley 2089 del 14 de mayo del 2021. Es importante tener en cuenta que, ¿por qué la pertinencia de compartir la ley también el día de hoy? Porque esta ley salió en el 2021 y es la que va a regir todas las escuelas de padres en las instituciones educativas, ¿sí? O sea, que es un tema que si usted es padre Sí de o sí nos va a familia, tocar. exacto, en el colegio le van a instruir sobre la ley. Ya cuando vamos a explicarlo más adelante. ¿Qué pasa? Digamos que cuando uno desconoce la ley, llega alguien y se la enseña, usualmente uno se queda con lo que a uno le explica. ¿Cuál es la invitación? Es que nosotros vamos a dar como unos breves puntos, pero que la puedan buscar, está por internet para que la puedan leer de manera completa. Bueno. Para los que viven aquí en Colombia, ¿no? Los que viven en Colombia. Si están fuera, bueno, buscar en su país de residencia si hay alguna ley similar. Dice la ley número 2089 del 14 de mayo del 2021, por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes, y se dictan otras disposiciones. Obviamente, como lo decía Daniela, no lo vamos a leer todo, vamos a leer lo que está aquí subrayado. Dice el artículo 4, adiciónese al artículo 18A a la ley 1098 del 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, el cual quedará así. Artículo 18A, derecho al buen trato. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al buen trato, a recibir orientación, educación, cuidado y disciplina, por medio de métodos no violentos. Este derecho comprende la protección de su integridad física, psíquica y emocional, en el contexto de los derechos de los padres o de quien ejerza la patria potestad o persona encargada de su cuidado, de criarlos y educarlos en sus valores y creencias. Sí, o sea, que hay un permiso de criarlos en los valores y creencias del cuidador, padre o el que está a cargo, pero pues no se permite el castigo físico. Dice parágrafo, en ningún caso serán admitidos los castigos físicos como forma de corrección ni disciplina. El artículo 5, Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención, dice lo siguiente: la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención promoverá la participación de los padres de familia para identificar e ilustrar alternativas y prácticas para educar, orientar y disciplinar sin violencia. Se respetarán siempre los derechos de los padres o quien ejerza la patria potestad de definir sobre la educación de sus hijos y para inculcar y escoger los valores, ideologías o creencias para sus hijos. La estrategia promoverá la inclusión de elementos en materia de salud mental, tratamiento psicológico y manejo psicoemocional. Al mismo tiempo, promoverá el respeto recíproco entre los niños, niñas y adolescentes y sus familias y personas encargadas de su cuidado, con la finalidad de facilitar la eliminación del castigo físico y los tratos crueles, humillantes o degradantes. El gobierno nacional podrá crear centros de formación y ofertar cursos o brindar herramientas a través de organizaciones sociales, las escuelas de padres, entre otras, dirigidas hacia las familias, los padres o quienes ejercen la patria potestad, o las personas encargadas de cuidar niños, niñas y adolescentes. Además, realizará acciones de difusión, sensibilización y acompañamiento para prevenir el uso del castigo físico. Articulará esta estrategia con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de 1959 del 2019. Las entidades territoriales adoptarán la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención en plazo máximo de 6 meses después de su promulgación por el Gobierno Nacional. Es decir, que eso ya está rigiendo. El punto aquí es que
esta estrategia nacional pedagógica y de prevención, pues no es solamente que dieron la ley, sino que pues ellos están promoviendo y están dándole también alternativas, capacitación a los padres para que puedan manejar las diferentes situaciones. Me imagino que habrán psicólogos y demás para manejar estas situaciones difíciles con los niños, castigarlos de otras maneras, que no se recurra al maltrato físico. Emocional. Emocional. No sé si quieren ustedes Sí. comentar algo acerca de esta ley. Leal, porque también va a depender mucho de la persona que las enseña como les muestre. Porque si ustedes pudieron observar cuando salió la ley, decían, se prohíbe el castigo físico, ¿sí? O sea, como si la ley anulara completamente el uso de la varita, no, la chancla sí lo prohíbe, pero digamos que de la varita o del maltrato físico, o sea, ¿qué busca la ley? Como lo decía ahí, me lo explicaba esta semana un abogado, busca regular el castigo físico. ¿Por qué? Porque había como una brecha o un vacío en la ley de los casos que llegaban con los niños de maltrato. Sí, o sea, no había una ley que regulara eso. No es proporcionado. Exacto, sí, o sea, llegaban, no, mire, vea, tengo a este niño que tiene marcas y todo eso, y no había una ley que lo regulaba. Entonces, por eso ingresa eso. Pero usted como creyente, y por eso lo leyó ahora Javier ahí, la ley también acobija el tema de las como cultura o lo que hablaba ahí. Las creencias, Las los valores, sus creencias, ¿no? Ideologías. Pues se acoge, exacto. Eso sí, tiene que demostrar ante el juez el por qué usted está corrigiendo esto. No es que se lo van a quitar, porque es que también dicen, no, pero yo ya no le puedo pegar, yo ya no. O sea, hay que buscar el equilibrio, lea la ley. Si apenas nos estás viendo, pues empiece a ver de pronto este material, definitivamente le puede ayudar, le puede no solamente por nosotros, sino también por los autores que hemos venido hablando, o sea, por todo el material que hemos tenido, no solamente en la Biblia, la Torá, claro, que es nuestra institución, no aún también en psicológica y emocional, ¿no? Entonces hay material para que puedas. Yo añado algo bien, poder leer este material, este artículo, poder entenderlo, esta ley, con sus hijos. ¿Por qué hago la aclaración con los hijos en particular? No solamente los adultos, los padres. Porque los niños utilizan muchos argumentos también. Que la ley me ampara y usted a mí no me puede castigar. Es muy bonito decirlo y ellos pues como que, ajá, usted no puede hacer nada. Y esto hace, exacto. Entonces dicen los hijos, en algún momento a usted lo puedo demandar por eso. Ya bien nos lo dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando yo entro a estudiar y analizar realmente lo que la ley me está demarcando, yo tengo el argumento como padre, como adulto responsable, de decirle a mi hijo, ven, es que las cosas no son como tú las estás planteando. Porque los jóvenes muchas veces lo que hacen es eso. Varios chicos entre ellos entran a hablar acerca de esto. Exacto, entonces y hay padres que como tienen un desconocimiento como tal, creen a lo que sus hijos les dicen, porque le dijeron en el colegio, porque se lo dijo Pepito de Pérez o el papá de Pepito, y no entra a ser realmente una educación que viene en pos de, obviamente, la crianza de su hijo. De la invitación es hacerlo con sus hijos para que quede muy claro el contexto de lo que implica, porque ahí lo explica claramente. Cuando estamos hablando de un castigo físico que vulnera los derechos del menor. Aquí nos mencionan también el Código de Infancia y Adolescencia. Yo les invito a que lean el Código de Infancia y Adolescencia. ¿Qué dice? Porque hay unos artículos, hay unos decretos que están muy bien explícitos y contemplan cómo se debe dar ese trato a un infante y a un adolescente. ¿Para qué? Para que como padre de adulto responsable tenga los elementos claros. Porque si el hijo puede ir a demandarlo, el niño un joven puede ir a comisaría de familia, bienestar familiar, hasta la misma fiscalía, porque cuando se trata de adultos ya el ente es fiscalía. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? Y lamentablemente se presentan muchos casos. Mira, a mí me llegan muchos casos de terapia adolescente donde inventan una cantidad de cosas los jóvenes en relación a eso.
me dijo, me maltrató, hasta abuso sexual, que llegan a inventar muchos jóvenes. Precisamente, ¿por qué? Porque no les gusta en algún momento la forma en cómo su padre o su madre lo educan. Entonces, papás, este es un llamado de atención de verdad. Es, por favor, abramos los ojos y seamos claros porque estamos en un momento crucial con nuestros niños y adolescentes. Si nosotros como los adultos, vamos al ejemplo, ¿sabes? No tenemos claro esto, complicado porque vamos a dejarnos manipular o envolvernos en todo lo que ellos nos quieran decir. Entonces, la invitación clara es eso, en familia leamos. Quería como hacer un enfoque a lo que dice Adriana, y es que volvemos al mismo espacio donde hablamos de instruir al niño, porque estoy casi que seguro que si uno no está instruyendo a sus hijos y todo eso, se reúne con otro grupito a leer esta ley, y ahí una rebeldía que tal vez no existiera puede surgir, ¿sí? Puede generarse una rebeldía, porque también creo que pueden dar los casos que tengamos unos hijos pues que en lo que cabe pues ordenados en la palabra, pero también puede pasar el tema de ser permisivos, ¿no? Entonces empiezan a escuchar y cómo así que ya mi papá o mi mamá no me pueden mirar como me miraban, o ya no me pueden mandar para el cuarto, porque ahí solamente no está hablando de lo físico, ¿no? Sino que también habla de emocional. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta eso, el tema de desde ya instruyamos a nuestros niños, pues, tengamos en cuenta que, y más esto, primero es un documento público, eso está abierto, y si nosotros no lo estudiamos, créanme que los chicos, los adolescentes se van a coger a los computadores y lo van a... Y aún las instituciones educativas. Y las instituciones educativas también. Entonces creo que es importante fortalecer. Educativa. Una de las cosas que yo he visto es que las escuelas de padres van enfocadas en darles a conocer la ley, pero también en decirle su hijo necesita corrección. Sí, entonces, este tipo de ley lo que hace, y ya lo reiteraron mis compañeras, es decirle al papá, usted no puede tener un abuso físico frente a su hijo, porque él es menor, porque usted es la autoridad, ¿sí? Porque eso sí venía pasando mucho. Y este es el abrebocas para otro tipo de abusos, como los abusos sexuales o los abusos psicológicos, ¿sí? Que se vienen pasando en los hogares, y los chicos por miedo, por eso pues se quedan callados y vienen y pasan muchas cosas frente a ese tipo de cosas. Entonces, así como podía pasar un abuso sexual, que ya se instauró una ley para eso, para los niños, pues también habían abusos de estos tipos. Uno veía chicos llegar muy marcados a veces de correazos, cosas muy fuertes, ¿sí? Incluso alrededor de cuando yo estaba adolescente, y lo cuento, pero lo he contado varias veces, no sé si aquí, pero me da mucha conmoción ver una compañera que llegó con un hueco en la cabeza, era que su mamá le había tirado un tacón en la cabeza, ¿sí? Y le había abierto la cabeza, o sea, ¿por qué? Sí, ella dijo, no, sí, yo llegué tardísimo, llegué de una fiesta muy tarde y mi mamá reaccionó de esa forma. Entonces, eso no implica que de una vez te vayan a llevar a juicio o te vayan a meter a la cárcel por eso, porque es un evento esporádico, ¿sí? Pero lo que sí hay que nosotros como padres empezar a regular nuestras emociones, nuestras iras y nuestros enojos, y no llevarnos hasta esos puntos que a veces nos causan risa, pero es cierto de que castigamos silábicamente, ¿sí? Porque hizo eso. Ya así no se castiga, eso no es una forma de dar varita. No es que yo estoy dando varita, sí, pero pues, por favor, estás dando una varita descontrolada y estás dándola porque sí, porque no. Tampoco se trata de eso. Se trata de usted darle realmente un control y un seguimiento a lo que está pasando con su hijo. Ayer tuve la oportunidad de ver una película que les recomiendo, se llama Como Flechas, está en YouTube, y una de las cosas claras que deja la película es que la ausencia de los padres genera tipos de rebeldía que nosotros a veces queremos corregir con varita, y eso no se corrige de esa forma, ¿sí? La ausencia de los papás se corrige solamente es usted vuelva a la casa
esa es la forma de corregirla y buscar el eterno. Una de las cosas que decían era, Dios no hace parte de tu vida, Dios es tu vida, eso es. Y nosotros en nuestros hogares hemos olvidado eso. Ya, entonces, desde ahí es que tenemos que tomar la rienda y no justificar la varita para todo. Nosotros estamos de acuerdo con la varita, pero llegó un momento en que en este momento ya no tenemos varita en nuestra casa. Nosotros no tenemos varita porque hemos llegado a conciliar con nuestros hijos de que hasta el momento de llegar a un castigo físico es porque ya hemos pasado, o sea, ya no hemos tenido necesidad de volver Roto el a límite, tener ya. ajá, o sea, un castigo físico. De verdad que no, y le doy muchas gracias al Eterno, es para la gloria de Él, porque no es para nosotros Eso no quiere decir que no, decir, eso no quiere decir que no, esto para Manuela ya, quiere decir que no vamos a volver a usarla cuando sea necesario. Ya ahí está en la. estamos, no, o sea, sino que se llegan primero a unos acuerdos para tener que llegar a eso, ¿sí? Y gracias a Dios los acuerdos no se han vuelto a romper o llegar como que, bueno, ya pasamos este límite, llegamos al otro, el tercero va a ser la varita, ¿no? Ya no hay necesidad de llegar a eso, ¿sí? Una de las cosas que implementábamos en la casa era, voy a contar hasta 3. 1, 2, no, ya 6. Vayan cavando tumba, dice aquí y ya. Pero sí, es eso. Entonces es tener muy claros en casa y que nuestros hijos sepan cómo vamos a actuar frente a un proceso de rebeldía y de desobediencia. ¿Hemos cometido errores? Sí. ¿Hemos usado correa? Sí, hemos usado la correa, hemos usado la chancla, hemos usado la mano, sí, o sea, sí, porque hemos cometido ese tipo de errores, pero estábamos conscientes de que era un error y quisimos enmendarlo teniendo siempre la varita y hasta ahora, gracias a Dios, no volverá a tener que llegar a ella a usarlo. ¿Sí? Bueno, ya para concluir este punto, y ustedes me corrigen si estoy equivocado. En conclusión, digamos que esta ley no está en contra de la ley bíblica de dar varita, ¿sí? Porque la ley bíblica de dar varita está en un contexto de que ha habido un proceso de corrección, de castigo, de las diferentes formas, hasta que se llegó a ese extremo. Y por eso citaba ahorita el tema de los contextos, no es el mismo el contexto de las personas a las que fue entregada la Torah inicialmente, al contexto en el cual vivimos hoy, pues, en una sociedad anti-Torah prácticamente, ¿no? Entonces, esta ley lo que hace es, viéndolo, lo veo yo así, y ustedes me corregirán si estoy equivocado, lo que hace es hacer que tomemos más conciencia de aplicar los mandamientos del Creador, de aplicar la corrección como dice la Biblia, con amor, con planeación, ser una corrección planeada, o sea, lo que hablábamos las clases anteriores, lo del tema de la varita, aplicarla de una manera adecuada, porque pues esta ley lo que está haciendo es proteger a los niños porque estamos en un contexto donde los padres no fueron criados en Torah, sino que dan rienda suelta a iras, a rabias, a su enojo y lo descargan con los hijos. Entonces hay muchos maltratos, muchos abusos y pienso yo que esta ley los protege a ellos y los ampara. Entonces hay que verlo de esa manera y tomar conciencia de cómo debemos aplicar esa corrección. Lo que pasa es que esta ley no solamente se da, o sea, se da en esta fecha, sí, pero no se da por lo que está aconteciendo en estos últimos años. O sea, eso es la recopilación de situaciones que se han vivido y la verdad, si uno se pone a chequear hacia el pasado, sí había maltrato, había Y había chicos que no vivían con sus padres, sino que vivían con sus abuelos, con los tíos, con los padrastros. Entonces se creían pues con los profesores, son de quinto de tal escuela que no hacen. sí, eso también de que le daban así, que les golpeaban, eso, oye. Oye, Por sospecha. y esto es bueno que lo analicemos así porque normalmente la gente podría leer el texto de la Torah y leer esto y vea, sacar una conclusión totalmente diferente sin profundizar, sin analizar y llegar a una conclusión realmente honesta.
Sí, totalmente de acuerdo. La violencia no nos lleva a ninguna parte, la violencia crea más violencia, pero tampoco podemos negar lo que dice la palabra del creador. Y si es una varita, a veces es necesaria. Incluso una psicóloga le decía a un familiar mío, le decía, a veces hay que darles varita, a veces hay que hacer. O sea, sí, menciono otras psicólogas porque mis amigas son psicólogas, sino que ellas son creyentes, pero una mujer que no es creyente, a veces hay que darles un correazo, le dijo ella, sí, denle un correazo a veces. Y otra cosa ahí es que lo que decía yo ahorita, o sea, el contexto en el que estamos hoy, incluso los mismos programas de televisión incentivan en los niños la rebelión. Sí, a los padres. Exacto. Entonces eso es un problema, porque entonces ahí tenemos esta situación de esta ley y tenemos que todo el entorno, digamos que es un buen padre, pero si no le pone cuidado a lo que el niño ve, en los demás contextos donde se mueve, esos contextos los pueden estar incentivando a generar esa rebelión. Entonces ahí tenemos que puede pasar a que ya los hijos empiecen lo que estaban diciendo ahorita, a abusar de los padres Y además todos, con esta ley. así no, si vos los compras el librito, o sea, es lo que o sea, Sí, vos, una inclinación. sí, es una inclinación. Se lo leíamos. O sea, es parte de ser niño también. Pues tienes que venir acá porque no es nueva sí, ven acá y Hay una serie para niños, no me acuerdo cómo se llama, espérenme, que no me acuerdo cómo se llama ni nada, pero la niña le dice al papá, ay, qué tonto eres, papá, así le dice, porque el papá, no sé qué dice el papá, algo dice el papá, y ella le dice, ay, qué tonto eres, papá, y yo, qué tonto eres, papá, chancleta, sí, o sea, ese tipo de cosas que como son, normal. se ven, empiezan a normalizarse y no es La normal. falta de respeto. Más O sea, no es normal. así como le llamo ahorita, la necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina lo alejará de él. Bueno, vamos a... Esta es la conclusión. Ya. Conclusión, en conclusión, no uses el castigo como tu modo principal de disciplinar a tu hijo adolescente. Provocarás grandes cantidades de ira innecesaria. También obligarás a tu hijo a cargar con su enojo. Puede que desarrolle actitudes y comportamientos pasivo-agresivos, tratando de vengarse de ti de manera indirecta. Y ese comportamiento pasivo-agresivo sí que es preocupante, porque es un chico que está allí, pero está bravo todo el tiempo. Entonces, tú no sabes en qué momento va a explotar y es peor. Y eso lo genera cuando los castigos no tienen fundamento. Y en la adolescencia es durísimo, porque si tú empiezas a ver un comportamiento pasivo-agresivo en un niño, lo puedes modificar o de algún modo, pero ya en la adolescencia es muy fuerte, es muy fuerte. Bueno, ¿seguimos? Seguimos, ¿verdad? Sí. Bueno, quinta idea para modificar el comportamiento de... Ya terminamos el castigo. Vamos a la quinta y a la última. La quinta y última idea, modificación del comportamiento. La modificación del comportamiento puede ser positiva o negativa. Depende de los entornos que manejes con el niño. Este método puede ser útil a veces, en particular para problemas recurrentes y específicos de la conducta, por los cuales el niño no demuestra remordimiento. Debe usarse con moderación porque su abuso puede generar, 1, que el niño no se sienta amado ya que es condicional. Entonces el niño recibe una recompensa solo si se porta de cierta manera. Y 2, la modificación del comportamiento no se ocupa de los sentimientos ni las necesidades y no deja ver el amor como incondicional. El niño puede desarrollar un sistema de valores deformado en que hará todo para obtener algo. El famoso ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Y esto puede conducir a la manipulación de los padres. Si los padres quieren algo, pues, ¿qué ofrecen? Deben ofrecer algo. A pesar que puede ser usado negativamente,
es muy recomendado para niños desafiantes. Es trabajar con un sistema de recompensas, pero este requiere tiempo, coherencia, esfuerzo y persistencia. ¿Listo, sigo? Pues yo pensaría, bueno, hay que recordar, porque de pronto están viendo este video por primera vez, que estas ideas, eso es parte del libro de Gary Chapman, de los 5 lenguajes del amor del niño, ¿sí? De los niños. Esta ya es la quinta idea y eso viene frente a un manual que es, o sea, este es como el 8º capítulo de, como de 12 capítulos que tiene el libro, ¿sí? Entonces, esta idea lo que se basa prácticamente es cuando uno utiliza el hecho de, vamos a ir donde los abuelos, te portas bien y te compro un helado. ¿Sí? Esa es la modificación del comportamiento. Entonces, el niño en su interior va a decir, me va a portar bien para que me den el helado, ¿sí? Pero eso tiene que hacerse frente a una, o sea, hay que pensarse muy bien este tipo de cosas para que no se vuelva, como dice lo de que leyó Javi, manipulación a los padres, ¿sí? Y no que, ay, si me porto bien, entonces, ¿qué me da? ¿Sí? ¿O qué me vas a dar si gano el año? ¿Sí? O lavo los platos, entonces, ¿qué me das? ¿Sí? Entonces, eso no puede generar eso. Debe ser frente a ciertas cosas. Creo que hay muchos ejercicios frente a esta modificación del comportamiento, sobre todo para los niños, en la que se usa por lo menos la de los puntos. Ahí sí que chévere que les un poquito. Ok, bueno, aquí estamos hablando un poco de una de las técnicas de los modelos que maneja la psicología, y es el modelo conductual, que de hecho es una de las formas como condicionan a los animalitos. El ejemplo que tenemos más claro son los perritos. Y es que en la medida en que siempre hay un estímulo-respuesta y ante eso se le da un premio o un castigo de acuerdo con a ese comportamiento que ha tenido. Entonces es importante, de acuerdo a lo que mencionaban Javi y Paola, en cuanto a qué le estoy diciendo yo a mi hijo frente a determinado comportamiento que vaya a tener, como si fuese una recompensa. Primero hay que tener en cuenta, y esto lo veíamos creo que 3 o 4 clases anteriores que hablábamos acerca de la importancia de constituir un manual de convivencia y tener claro cuáles son las normas de casa, cuáles son los deberes. Recuerden que todo ser humano tenemos deberes, pero también tenemos derechos. Entonces, dentro de los deberes hay ciertas actividades puntuales en casa para hacer. Frente a eso no significa que yo deba premiarlo. Qué pena, es tu deber, te corresponde hacerlo. No tengo por qué. Hay muchos niños, no, me fue muy bien en el colegio, ustedes tenés que darme, tenés que hacerme, discúlpame, tus deberes estar, estudio. Ganar el año. Exacto, ganar el año, perdón, es que es tu deber, debes estudiar, te corresponde hacer. Entonces es muy importante tenerlo presente y como siempre le hemos dicho, padres, adultos responsables, si somos los que educamos, primero nosotros debemos ser educados, ¿ya? Tener claro qué significa eso. Porque hay actitudes, como lo decíamos, hay tareas, hay ejercicios que te corresponden, pero si el papá tampoco lo tiene claro, pues complejo, porque se imagina lo que ahí entra el tema de la manipulación, o lo que decíamos ahí, que hay para mí en todo momento. Ya no se trata de que vamos a condicionarlo frente, porque no es, aquí no es un ejercicio de estímulo-respuesta todo el tiempo, porque es un ser pensante, no es un ser, no es un ser, perdón, mecánico, un animalito, gracias. Sí. Exacto, que simplemente va a responder a un estímulo, no. Además que no le estaríamos enseñando lo que representa eso en tu hijo. El tema de la responsabilidad, el tema del compromiso, el tema de que bueno, estás creciendo, tienes un deber ser en esta primera microsociedad de la familia, pero también en general con la sociedad. Entonces, uno de los ejercicios que hablábamos es la economía de fichas. Consiste en que es como colocar de lunes a domingo, la semana, colocar las actividades que debe realizar el niño, ¿vale? Entonces, dentro de eso están las tareas académicas, las tareas domésticas, digamos, algunas actitudes a nivel de comportamiento, de hacer para sí mismo, vestirse solo, cepillarse, llevar los platos a
a la cocina o servir la mesa, en fin, las diversas actividades que se manejan. Y ir anotando puede ser con carita feliz o con una estrellita o algo que ya lo maneja la familia. Que algo muy didáctico. Sí, Más especial para que esto es más que todo para empezar los pequeños, Sí. 2, 3, 4, 5 años más o menos, que se realiza eso. Entonces, por ejemplo, Adolescente no creo que vaya. no, Sí, feliz. ya ni es 11, 12 años, ya no aplico. No ponga que sea feliz. Ni 8 ni 9, yo creo, ya es más pequeño, porque si tú desde pequeño lo haces y ya lo tienes claro, créeme que a los 10, 11 años ya vas solo. Sí, ya, hola. Sí, ya va solo, ya no vas a estar allí. Entonces, por ejemplo, si tiene más caritas felices, pues eso sí le va a implicar que hay, digamos, una recompensa, que va a implicar que va a tener algo que darle a ese muchacho. No siempre, volvemos a decir, implica un regalo o implica llevarlo a tal parte, no, las palabras también. Una palabra, de hecho, aquí retomamos nuevamente los lenguajes del amor, donde una palabra, bien hijo, te felicito, estuviste genial, estuviste excelente, te quedó muy bien el deber que te correspondía. Eso también le va a ayudar a que trabaje en su autoestima y que, vuelvo y repito, trabaje mucho en el tema de su responsabilidad, el compromiso que tiene consigo mismo y con su entorno. Y al contrario, si no tiene, si durante la semana tuvo un ejemplo, más caritas tristes que caritas felices, esas caritas tristes implica que debe haber o una corrección o una disciplina, bueno, depende de lo que ya se ha estipulado en casa. Es importante y lo recordamos, cada familia tiene su normatividad, cada familia tiene una forma, una dinámica a trabajar ahí dentro de los miembros de la familia. Entonces está ahí con papá, mamá, hijos, donde se establece estas actividades, este manual de convivencia y estas dinámicas a trabajar. Hay algo que estaban hablando ahora, el tema de las edades, y no sé si ustedes recuerdan cuando estaban estudiando en preescolar, transición o jardín. Usualmente a uno le daban la carita feliz, ¿no? Y uno llegaba, exacto, uno llegaba de la mamá, o uno izaba bandera, uno le daba un reconocimiento. Es más o menos esa estimulación y si pueden observar, no es un regalo en sí, imagínate un sello, o sea, uno de niño, bueno, yo me acordaba, yo era feliz, yo era contenta, y si hay algo que lo que estaba nombrando el tema del condicionamiento, porque, por ejemplo, y yo hablo aquí de manera propia, caso propio, ahora estoy estudiando actualmente, y me esforcé tanto por una tarea que me dijeron, no, todo te quedó malo, que yo me sentí tan mal. Y me acordé inmediatamente, yo dije, claro, yo siempre estaba acostumbrada que en el colegio era la primera, la que me felicitaban y la carita y todas esas cosas. Entonces, sí es vital. ¿Y por qué lo cuento? Porque realmente es muy importante. Y no se trata de regalos. Ahorita Adri hablaba del tema del cuadro. Y también es importante como decir, bueno, vamos, tenemos 20 actividades. Si llegamos de 20 a 15, vamos a ganar la carita feliz. De 15 a 10, una carita como templada, no sé. Y carita triste de 10 para abajo, ¿no? Entonces, eso les va a dar también como una evaluación en la medida que vaya avanzando. Ya con los adolescentes se aplica diferentes cosas de actividades. Entonces, por ejemplo, esta semana lograste hacer tales tareas, entonces por eso vamos a tener 2 lecciones de carro, un ejemplo, ¿sí? De aprender a conducir, ¿ya? Entonces eso les empieza a dar autonomía o cosas así. Por haber hecho tales cosas, pues entonces vamos a ir a... Es eso, y también mucha atención con sus lenguajes del amor, porque el lenguaje del amor es vital para ese tipo de modificaciones de comportamiento, pero no abusar de ellas tampoco, porque no se trata de estar estimulándolos por algo que no es todo el tiempo. Oye, quisiera decir algo así cortito, entonces ya casi vamos a terminar, pero es que me parece que es importante que de pronto no se confunda, porque ahí al final, cuando leíste, decía que este tipo de manejo era con tiempo, coherencia, esfuerzo y perseverancia. Tiempo, coherencia, esfuerzo y perseverancia. Y muchas veces se escuda, y recuerdo mucho en algún momento estuvimos en un seminario que se llamaba
hijos huérfanos con padres vivos. Creo que en el momento lo compartimos acá. Hijos huérfanos con padres vivos. Y se puede dar que se empiecen a dar cosas, detalles y cosas y cosas y cosas, y escudando la ausencia de esos padres, pero como, lo hiciste bien, aquí está tu regalo, o está, entonces empiezan a buscar llenar vacíos, pero ahí me parece importante eso que dijiste, ese tipo de manejo no es con ausencia, o sea, no debe ser para tapar una ausencia de un padre o de una madre, ¿sí? Ahí se ve bien importante que si se va a dar, tiene que ser incluso que haya un acompañamiento fuerte, tiene que haber coherencia, tiene que haber tiempo sobre todo, tiempo, y ahí no lo enmarqué, ¿sí? Tiempo, entonces no se puede confundir eso. Hay algunas familias que usan la economía de fichas, pero también se incluye el papá o los padres se Claro, incluyen. sí. Entonces, yo también me gané mi carita feliz. Sí, Yo digo no, que yo me siento feliz. Debe ser muy pensado. Bueno, mis amados, vamos a dejarlo hasta ahí por hoy. Dentro de 8 días nos volvemos a encontrar y continuamos con este tema. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a orar. Bueno, vamos a orar. Yo los invito a que inclinemos nuestro rostro de donde estamos. Vamos a darle gracias al Padre. Primero por este tiempo de Shabbat, por este tiempo de reposo, tiempo que nos ha permitido estar apartados para honrarle, para glorificarle. Y pues bueno, la oportunidad que el Padre nos está dando en esta hora de poder juntos estar tejiendo este estudio, estar aprendiendo entre todos acá y buscando hacer cada día las cosas mejor, más con nuestros hijos, con nosotros que somos padres, los que aún no son padres, los que tal vez estén viendo este video y digan, no, pero yo todavía no tengo hijos. No, créame que este estudio le va a hacer bien. Créame que este estudio, si el Padre está poniendo sus oídos en este momento, sus ojos a que vean este estudio, es porque en algún momento lo van a necesitar. Padre de la gloria, amado Rey eterno, te queremos agradecer en esta hora, Padre Celestial, por la oportunidad que nos brindas de estar aquí reunidos, de estar en Ejad, en unidad, de estar, Padre de la gloria, buscando, Padre, ilustrarnos cada día más con tu palabra, Señor, llenándonos más de ella, Padre Celestial, buscando aprender, Padre Celestial, traer un poco de tu Torah, de tu instrucción, Señor, mostrando, Padre Celestial, cómo estos lineamientos que tú has puesto en tu palabra, que hoy estamos buscando traer a nuestros tiempos, Padre Celestial, a seguirlos, a perseverar en guardarlos, Padre Celestial. Padre, se dan por tu infinito amor, Padre Celestial. Estos lineamientos se dan, esa instrucción te da, Padre, por la misericordia que tienes hacia tu pueblo, Padre Celestial. ¿Qué sería de nosotros, Señor, sin estos lineamientos? ¿Qué sería de nosotros, Padre, sin esta instrucción, sin estos límites, Padre de la gloria, Padre Santo? Padre, gracias por ello, gracias. Gracias por permitirnos escudriñar tu palabra, buscar de ti, buscar, Padre de la gloria, y conocer, Padre Santo, lo mucho que tú amas a tu pueblo, lo mucho que tú amas a tus hijos, lo mucho que tú amas a cada uno de nosotros, Padre de la gloria. Padre, ¿cuántas veces, mi Rey, nos has permitido, nos has evitado situaciones, Padre, gracias a tu palabra, gracias a tu instrucción, Padre Santo? Padre, hoy día estamos aquí buscando servirte, buscando honrarte, buscando apartar este espacio de Shabbat, Padre Celestial, en un tiempo, Padre de la gloria, donde podríamos estar afuera, Señor, haciendo cosas totalmente opuestas a tu palabra, Señor. Pero te agradezco tu bondad, tu amor y tu misericordia, Padre Celestial, de mantenernos en esta hora aquí, Padre Celestial, deleitándonos en tu presencia, mi Rey. Amén. Le damos toda rabá, Señor, te damos muchas gracias y oramos en esta hora en el grandioso nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Chao, chao.